Un día llenaron estadios. Sus canciones estaban en todas las radios. Eran el rostro de la música en aquel momento, pero de repente dejaron de estar en el centro del escenario y para muchos simplemente dejaron de existir. La industria de la música, como muchas otras, está profundamente influenciada por la lógica del mercado. Esto significa que todo se reduce a lo que vende, y lo que vende rápido. Los ejecutivos no buscan carreras duraderas, buscan éxitos instantáneos, canciones que se conviertan en virales, artistas que puedan capitalizar la moda del momento. Para ellos el artista no es un ser con sentimientos, es un producto. Y como todos los productos, tiene una fecha de caducidad. Esto no significa que hayan dejado de tener talento, ni que su creatividad se haya agotado. Pero la maquinaria de la industria se mueve rápido, siempre buscando la próxima novedad. Y nosotros, el público, muchas veces seguimos esa lógica sin cuestionarla. Como sociedad hemos aprendido a asociar el éxito con la visibilidad. Creemos que si un artista no está en el top de las listas o en programas de televisión, entonces no vale la pena. ¿Pero por qué? En psicología hay algo llamado el efecto de exposición. Básicamente tendemos a valorar más lo que vemos con frecuencia. Y la industria lo sabe. Por eso bombardean con los mismos nombres, las mismas canciones, hasta que creemos que solo existen esos pocos artistas. Pero eso no significa que los demás hayan dejado de crear, solo significa que no los están mostrando. Desde tiempos inmemoriales hemos mirado hacia figuras que parecen más grandes que la vida misma. Antes eran dioses, reyes, héroes de guerra o místicos iluminados. Hoy son estrellas de cine, cantantes, influencers. La fama, en su esencia, es la promesa de trascendencia. Nos hace creer que quienes la poseen han roto la barrera del ordinario y han alcanzado algo que los demás solo podemos admirar desde lejos. Pero aquí está la paradoja. La fama no está ligada a la excelencia, a la sabiduría ni a la profundidad artística. Está ligada a la repetición, a la visibilidad, a la omnipresencia en la cultura de masas. No seguimos a los famosos porque sean más inteligentes, talentosos o valiosos, los seguimos porque están ahí, porque los vemos una y otra vez, hasta que su imagen se convierte en parte del paisaje de nuestra mente. Ese es el efecto de mera exposición, estudiado en psicología. Cuanto más vemos algo, más nos gusta, más familiar nos resulta, más importancia le damos. ¿Es casualidad que el marketing funcione bajo esta premisa? ¿Que los medios nos bombardeen con las mismas caras, los mismos nombres, las mismas historias personales de celebridades hasta que sentimos que forman parte de nuestra vida? No lo es. No solo admiramos la fama, la consumimos, nos apropiamos de ella, nos vestimos como los famosos, imitamos sus cortes de pelo, compramos los mismos productos, repetimos sus frases. En un mundo donde la identidad es cada vez más líquida, donde cada vez es más difícil responder a la pregunta ¿quién soy? La fama nos ofrece una identidad lista para usar. Si sigo a este artista, si visto como esta influencer, si adopto el estilo de vida de esta celebridad, entonces yo también existo en ese universo de éxito y reconocimiento. La fama nos fascina porque nos da la ilusión de pertenecer a algo más grande, porque nos permite vivir, aunque sea indirectamente, una vida que parece más intensa, más lujosa y más importante que la nuestra. Pero así como nos apropiamos de la fama, también nos cansamos de ella. La cultura de masas necesita carne fresca, rostros nuevos, historias renovadas. La fama es una llama intensa pero corta. Cuando una celebridad ya no nos da novedad, cuando su historia ha sido contada hasta el cansancio, buscamos el siguiente ídolo, el próximo escándalo, la nueva historia que nos entretenga. Y aquí es donde volvemos al punto de partida. Los artistas, los creadores, los músicos que un día fueron dioses del escenario, hoy son tratados como reliquias del pasado, no porque hayan dejado de ser talentosos, sino porque nuestra cultura ha decidido mirar hacia otro lado. Ahora pensemos en los músicos. Imagínate que un día estás en la cima. Todo el mundo habla de ti. Tus canciones están en todas partes. Y al día siguiente, nada. Ya no hay cámaras, ya no hay entrevistas. Y los mismos que te buscaban ahora ni te recuerdan. Eso tiene un impacto emocional enorme. Muchos artistas luchan con el síndrome de impostor, con la sensación de que su valor está ligado únicamente al reconocimiento externo. Cuando eso desaparece, puede llevar a la ansiedad, a la depresión e incluso al abandono total de la música.
Pero algunos artistas encuentran en ese momento una libertad inesperada. Sin la presión de las expectativas comerciales, pueden explorar su verdadera voz. Pueden crear arte por el placer de hacerlo, aunque eso signifique tocar en salas pequeñas o producir discos independientes que solo escuchen unos pocos. Hay algo profundamente hipócrita en la forma en que tratamos a los artistas cuando regresan después de años fuera del foco mediático. Durante su auge los admiramos, los imitamos, incluso los idolatramos, pero cuando el tiempo pasa, cuando el brillo de la juventud se disipa y el cuerpo cambia, como es natural en todo ser vivo, los recibimos no con respeto sino con burla. El público que antes los aplaudía ahora se ríe. Comentarios crueles inundan redes sociales. ¿Viste a Charlie? Está calvo, parece otro. Dios mío, Linda se destrozó la cara con cirugía y encima engordó. ¿Ese era el ídolo de los 90? ¡Pff, ¡qué risa! Ahora parece mi tío. Nos burlamos de su edad, de su peso, de su rostro cambiado por el tiempo, como si hubieran cometido un crimen imperdonable. Pero, ¿qué estamos diciendo con esto? Que no solo los olvidamos cuando ya no son el fenómeno del momento, sino que cuando reaparecen, los castigamos por atreverse a seguir existiendo fuera de nuestra idea congelada de ellos. Queremos que los artistas sean eternamente jóvenes, que nunca cambien, que siempre reflejen la imagen exacta que tenemos de ellos en su época de gloria. Es como si no les concediéramos el derecho a envejecer. ¿Por qué nos incomoda tanto ver el paso del tiempo en los demás? Tal vez porque nos recuerda nuestra propia fragilidad. Ver a una estrella envejecida es ver el futuro reflejado en nuestra propia piel. Si ellos que parecían dioses inalcanzables han sido alcanzados por la edad, ¿qué nos espera a nosotros? La burla entonces no es más que un mecanismo de defensa, ridiculizamos lo que nos asusta. Pero ¿qué pasaría si en lugar de reírnos viéramos esto con otra perspectiva? Si en lugar de despreciar a los artistas que envejecen aprendiéramos a valorarlos por lo que realmente nos dieron, canciones, momentos, emociones, si entendiéramos que un músico no deja de ser valioso porque tenga arrugas o una voz menos potente, todo sería mucho mejor. Porque al final del día, si nos reímos de ellos, ¿no nos estamos riendo también de nuestro propio destino? Lo que estos artistas nos enseñan es que el arte no tiene que estar ligado al éxito comercial para ser valioso. Ellos siguen tocando, componiendo, creando, porque para ellos el arte es su vida. No se trata de números, de listas ni de premios, se trata de expresión, de conexión. Y si lo pensamos bien, ¿no es eso lo que realmente importa? Quizás somos nosotros, como público, quienes debemos cambiar nuestra forma de ver el arte. En lugar de dejarnos llevar por lo que está de moda, deberíamos buscar aquello que nos hable directamente al corazón, aunque no esté en las listas de éxitos. Quiero dejarte con esta pregunta. ¿Cómo consumimos el arte? ¿Nos dejamos llevar por lo que nos muestran o nos tomamos el tiempo de buscar lo que realmente nos conmueve? La próxima vez que veas el nombre de un artista que parecía desaparecido, dale una oportunidad, busca su música, escucha lo que tiene que decir ahora. Porque detrás de cada canción hay una historia, y detrás de cada historia hay un músico que nunca dejó de soñar.